Hoy hablaremos sobre la fijación del nitrógeno, la cual esta tiene 3 puntos, los cuales son más importantes. 1. El nitrógeno como fuente para las necesidades biosintéticas. ¿Qué son las necesidades biosintéticas? Es una disciplina mediante la cual es capaz de transformar los recursos biológicos en soluciones viables. 2. La utilización del nitrógeno gaseoso N2 para los productos tales como el nitrógeno celular. Y 3. La liberación de los organismos de la dependencia de las moléculas tales como el amoníaco y el nitrato. Bien, ahora hablaremos sobre la nitrogenasa y la fijación del nitrógeno. Algunos eucariotas no son capaces de fijar el nitrógeno. Algunos procariotas pueden fijar el N2, incluidas las especies extremófilas. ¿Qué son especies extremófilas? Las especies extremófilas son microorganismos capaces de soportar las condiciones extremas. Entre ellos tenemos los organismos fijadores del nitrógeno. Tenemos a los aerobios que son de vida libre y los anaerobios que son facultativos. Los aerobios necesitan de oxígeno para su mecanismo y los anaerobios no utilizan del oxígeno. Ahora hablaremos de la nitrogenasa. Es un complejo enzimático en donde el N2, nitrógeno molecular, se reduce a amoníaco. Esta tiene dos características que son las más esenciales. La primera, que es que el N2, nitrógeno molecular, es demasiado inerte, o sea que requiere de mucha energía para sus procesos. Y la segunda, que es que se debe transferir al menos de 6 electrones para que el N2, nitrógeno molecular, ya antes dicho, y se reduzca al NH3, que es el amoníaco. Esta tiene dos proteínas, las cuales son la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. La dinitrogenasa contiene hierro y molibdeno y la dinitrogenasa reductasa solo contiene hierro. A partir de la dinitrogenasa se forman el FeMoCo, que es el cofactor de hierro y de molibdeno de la nitrogenasa. Esta es la reducción real del N2. Se componen de MoF7S8, que estos son los homocitratos. Y en la dinitrogenasa reductasa se reducen rápidamente e irreversiblemente por el O2, que es el oxígeno. Por eso es que se dice que la fijación del nitrógeno de esta es irreversible para el oxígeno. Parte de la ferredoxina o flavotoxina y reduce la dinitrogenasa reductasa. Se une a las moléculas de ATP y se disocia de la dinitrogenasa. Reduce el N2, que es el nitrógeno molecular, a NH3, que es el amoníaco. Y este vendría a ser el producto final. Último tema, tenemos la nitrogenasa alternativa, que algunas bacterias y arqueas producen nitrogenasa que no tienen molibdeno. En vez de esto contienen el vanadio o si no contienen el hierro, el vanadio que es V y el hierro que es Fe. Como habíamos visto en el subtema anterior, una dinitrogenasa no es más que un complejo enzimático, el cual se lo utiliza para la reducción del N2 hasta el NH3, que es el amoníaco, que es la forma orgánica. Tenemos que a su vez consta de dos proteínas, que son la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. La dinitrogenasa que contiene hierro y molibdeno, y que a su vez forma el cofactor FeMoCo, que es el responsable de la reducción del nitrógeno molecular. Con todo este preámbulo, nosotros tenemos la nitrogenasa singular Streptomyces thermautotrophicus, que tiene una serie de diferencias y diversas propiedades que se diferencian de la nitrogenasa clásica. Como por ejemplo podemos partir de que en él existe una molibdeno nitrogenasa estructural funcionalmente nueva.
Esto es porque es un organismo que perteneciente a las actinobacterias, que es un miembro filamentoso y termófilo. Termófilo porque resiste cerca de 65 grados centígrados. También, que a diferencia de la nitrogenasa clásica, que como donador de electrones tiene la flavodoxina o ferredoxina, acá tenemos al monóxido de carbono como donador de electrones. También que su nitrogenasa contiene molibdeno, pero es insensible al oxígeno molecular, como ocurría en la clásica. También que el flujo de electrones se da por medio de un superóxido. El superóxido que no es más que ha sido producido por la reducción del oxígeno molecular por medio de un CO desnitrogenasa. También tenemos que, de forma análoga, toda esta secuencia de reacción es diferente a la de la nitrogenasa clásica. En la clásica tenemos que parte de una flavodoxina o una ferredoxina, la cual se reduce a una dinitrogenasa reductasa y esta a su vez en una dinitrogenasa, finalmente en un N2 y un NH3 como producto final. En cambio, en la nitrogenasa singular tenemos que parte de un monóxido de carbono, el cual se reduce en un superóxido, que es un O2 a la menos 1, y está a su vez en un STR2 y un STR1. Vamos a explicar brevemente qué es un STR2 y un STR1. Un STR2 no es más que un componente de la dinitrogenasa reductasa, el cual no muestra similitud con otras dinitrogenasas reductasas. Sin embargo, es muy similar a las enzimas que contienen manganeso, llamadas superóxido dismutasas, que resulta ser la función de esta nitrogenasa singular. También tenemos el STR1. El STR1 que contiene 3 polipéptidos de la dinitrogenasa común, o sea, de la dinitrogenasa clásica, pero que muestra ciertas semejanzas estructurales con los polipéptidos de la clásica. Con todo esto, tenemos que la secuencia de reacción es diferente, porque tiene diversas características y diversos procesos diferentes. Por otro lado, otra de las diferencias muy marcadas que tiene es que la nitrogenasa clásica se conoce que se inhibe por acción del oxígeno molecular. En cambio, la nitrogenasa singular requiere de oxígeno para llevar a cabo el mecanismo de reacción de la nitrogenasa. También que la enzima consume menos de la mitad del ATP. En cambio, en la nitrogenasa clásica se requiere de mucha cantidad de energía. También que no reduce otros compuestos con triples enlaces como el acetileno, como es lo que ocurre en la nitrogenasa clásica. Toda esta serie de características son las que han permitido que los biotecnólogos de plantas, específicamente en cultivos como el maíz, sean capaces de modificar genéticamente la fijación del nitrógeno para que no se hospeden en simbiontes fijadores de nitrógeno conocidos. Por otra parte, otro de los temas importantes de la nitrogenasa tenemos los ensayos con la nitrogenasa, específicamente la reducción del acetileno. Tenemos que las nitrogenasas clásicas no son completamente específicas para el N2, sino que también son capaces de reducir otros compuestos con triples enlaces como lo son el cianuro y el acetileno. La reducción del acetileno es llevada a cabo por la nitrogenasa y es un proceso con solo 2 electrones, los cuales producen etileno. La reducción por eso del etileno del acetileno a etileno es conocido como un método simple y rápido para poder medir la actividad de los sistemas fijadores de nitrógeno a partir de lo que es la cromatografía de gases, como es lo que vemos en la imagen que pusimos a continuación. Aquí vemos, por ejemplo, que los resultados muestran que en un inicio, en un tiempo cero, no hay etileno. No hay etileno, o sea, en ese medio en el que se le ha incubado el acetileno, solamente hay acetileno. El etileno todavía no hay. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya va apareciendo el etileno y, a medida que va reduciéndose el acetileno, va aumentando el etileno. Y así sucesivamente. Y esto de aquí podemos ver que a pesar de que en el vial contenga un extracto enzimático, las condiciones serán anóxicas, es decir, que van a carecer de oxígeno.
incluso si la bacteria precedente ha sido una bacteria aeróbica, porque todo el proceso se va a producir de manera anóxica. Así podemos ver que a medida de que se va identificando la reducción del acetileno, ha sido uno de los medios más rápidos y eficaces para poder medir los fijadores de nitrógeno, mucho más que inclusive la asimilación del N15, que es un trazador con el que también se mide la fijación de nitrógeno. Pero esto da la característica de que es mucho más simple y mucho más rápido con simple cromatografía de gases. Bien, yo les voy a hablar acerca de la genética y síntesis para la fijación del nitrógeno molecular. Pero antes, para esto, tendremos que entender qué es la nitrogenasa. Pues bien, la nitrogenasa es una enzima compuesta por dos proteínas, la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa, en donde esta última envía electrones hacia la dinitrogenasa y esta a su vez los asocia para la hidrólisis de 2 o 3 ATP. Pues bien, empezando con esto, tenemos que entender que la fijación del nitrógeno es un proceso que requiere mucha energía. Y bien, pues la síntesis y poco más de las enzimas como lo es la nitrogenasa tienen que estar netamente regulados para que este proceso pueda llevarse a cabo. Pues bien, ahora, una vez recordado lo que es la nitrogenasa y los procesos que vienen a cabo acerca de ella, podemos empezar a hablar sobre la genética para la fijación del nitrógeno, como lo es en la dinitrogenasa y dinitrogenasa reductasa, hablando en términos de una bacteria, a la cual la vamos a denominar el regulón del NIFCAP. Pues bien, ¿qué tiene de especial esto? Pues que los genes estructurales de la nitrogenasa están relacionados con esto, pues en su estructura, en el NIFCAP, también presenta genes que codifican la síntesis del FIMICOP y a su vez genes que codifican proteínas que dan paso hacia electrones a la dinitrogenasa reductasa, como hace un momento lo mencionamos. Y por último, también genes reguladores. En sí, la nitrogenasa, la cual viene codificada por genes como lo es el NIF-HDK, se usan para cribar ADN en células procariotas. ¿Qué se consigue con esto? Pues bien, se consigue obtener en sí genes específicos que ayuden a la fijación del nitrógeno. Con respecto a la genética de la fijación del nitrógeno, podemos dar paso para hablar sobre lo que es la regulación y actividad de la síntesis de la nitrogenasa. Podemos continuar hablando sobre lo que es la regulación de la síntesis de la nitrogenasa. Y para esto tenemos que entender que este es un proceso sumamente estricto y que con la presencia de oxígeno molecular la fijación del nitrógeno se reprime. Bien, la síntesis de la nitrogenasa ocurre mayormente en lo que es su transcripción. Y para poder entender mejor esto, podemos separarlos en dos partes. En una, en que la transcripción de los genes estructurales del NIF se activan con una proteína a la cual la vamos a llamar NIF-A. A esto lo podemos denominar lo que es una regulación positiva. Pues bien, la NIF-L es un regulador, en segunda parte, este es un regulador negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en sus genes estructurales tiene una molécula de dinucleótido de flavina, la cual es importante para reacciones de oxidación y reducción, o más bien conocidos como reacciones redox. Bien, pero ¿en qué aporta esto? Es que esto es clave para la percepción de oxígeno molecular, que en gran abundancia inactiva a los genes NIF y a su vez reprime la síntesis de la nitrogenasa, la cual es sensible al oxígeno. Es algo similar a lo que hace el amoníaco, pues el amoníaco no reprime la síntesis de la nitrogenasa, pero también en abundancia lo logra hacer. Continuando con esto, podemos hablar sobre lo que es la regulación y ya para finalizar,
lo que es la regulación de la actividad de la nitrogenasa. Para ello, tenemos que saber que el amoníaco es un factor clave en la actividad de la nitrogenasa, pues como lo hace en la regulación de la síntesis, también es un factor importante en su actividad, pues este puede funcionar como un encendedor y como un interruptor de proteínas, pues enciende y apaga en gran abundancia o en ausencia de este. Pero ¿cómo lo hace? Pues bien, el amoníaco en gran abundancia causa una modificación en la dinitrogenasa de reductasa. En sí, deja de enviar electrones a la dinitrogenasa y lo modifica covalentemente. Pues bien, ¿qué pasa con esta modificación? Esta modificación inactiva la nitrogenasa. Recordemos que la nitrogenasa es una enzima. Con esta inactivación enzimática se puede controlar el consumo del ATP, ya que la nitrogenasa lo realiza de manera autónoma. Y bien, ¿qué pasa con la ausencia del amoníaco? Con la ausencia del amoníaco, la dinitrogenasa reductasa vuelve a su forma activa y continúa enviando electrones a la dinitrogenasa y vuelve a que la nitrogenasa realice su propio consumo. Gracias.